Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18 de la Bitácora Antropológica, el malestar en la cultura de las personas adolescentes. Está Claudia Alarcón de regreso, la doctora Alarcón está de regreso en la Bitácora y creo que pues no hay presentación, ya la conocemos por acá, sabemos el trabajo que está haciendo en la universidad como investigadora, lo que ha hecho en las prisiones, y ahora está trabajando con mujeres jóvenes que están en situación de prisión. Y resultó muy interesante poder platicar en este bloque Somos Nosotras con Claudia para poder entender lo que son las instituciones. Me da la impresión que entender lo que pasa en la prisión y la situación en la que viven, en este caso las chavas que están recluidas, podemos traspolarlo, podemos dimensionarlo hacia lo que son el resto de las instituciones, la familia, el propio Estado, incluso pues, elementos culturales como la cultura, el quehacer cotidiano, digamos, y cómo está reflejado este papel vertical, autoritario, patriarcal. Y en el caso que nos ocupa, en el caso que ve la doctora Alarcón, es muy revelador de esto que a mí me llamó la atención y espero que puedan ustedes captarlo y además encontrar sus propias creencias sobre este episodio. Como ustedes podrán notar, Claudia regularmente, por no decir siempre, hace las preguntas pertinentes que nos ayudan a desentrañar la urdimbre del objeto que está platicándonos, que está describiendo. Y eso resulta pues muy interesante y también es una de las cosas que aprecio mucho de poder platicar con Claudia, esta forma en la que él aborda los objetos, los va construyendo y va cuestionándolos y, insisto, regularmente, por no decir siempre, sus preguntas son pertinentes. Mi nombre es Said Vázquez, esta es la Bitácora Antropológica en su episodio 18, el malestar en la cultura de las personas adolescentes, y ella es Claudia Alarcón. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Estamos con Claudia Alarcón nuevamente después de un episodio que grabamos. Ahora estamos aquí en su casa. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación, invitarnos a tu casa a platicar sobre lo último que estás haciendo con mujeres adolescentes, ¿no? Bien, pues muchas gracias, bienvenido. No, Klaus, no, muchas gracias a ti. Cuéntanos, Claudia, ¿qué estás haciendo? Pues ahora estoy en una nueva etapa del proceso de trabajo con personas, con adolescentes concretamente. Durante varios años estuve haciendo más trabajo con varones y a partir del año pasado empecé a trabajar con mujeres. Con mujeres. Oye, ¿y si hay un cambio? ¿Si hay una forma diferente de trabajar con hombres que con mujeres? No solamente, sí, no solamente hay un cambio en mis procesos de cómo hacer esas interacciones con esta población en condiciones límite, ¿no? Como estas particularidades que tienen los adolescentes que están privados de libertad, sino también es entender una cara del sistema que está completamente permeada por el tema de género, ¿no? Es toda una serie de cuestionamientos, de problemáticas, de formas de pensar la justicia que tienen que ver con el hecho de que la población sean mujeres particularmente, no solo menores de edad o adolescentes, sino que sean mujeres. O sea, el sistema también está permeado por el machismo. Sí. Se está construido por machos y... Sí, por supuesto. Bueno, de hecho ya hay como mucha reflexión y mucho trabajo en torno a que la cárcel en sí es un
sistema, es parte del sistema patriarcal, que, ¿no? Como en este sentido patriarcal entendido como el lugar preponderante que ha tenido la visión que se tiene sobre ser hombre en la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, las cárceles han respondido a dinámicas, a formas de relacionarse, ¿no? De interactuar, acorde a ese modelo, pues que además está basado en una manera muy particular de pensar lo que es ser hombre, ¿no? En ese sentido es que se asume como que es un modelo patriarcal. Pero además, más allá de estos lenguajes como que tratan de decirnos de manera resumida que el sistema está pensado por hombres, para hombres, también es cierto que hay una transformación en el papel que han tenido las mujeres en el delito, ¿no? Y eso también es parte del... ¿Cómo? Si bien quizás hace unos años las mujeres estaban relacionadas con delitos que eran resultado de algún tipo de... ¿Como del hogar? De conflictos dentro del hogar, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las mujeres adolescentes, era común que las que llegaban por homicidio era por legítima defensa, ¿no? Porque había una serie de abusos ya exacerbados dentro del ámbito familiar. Y ahora, pues, encontramos a chicas adolescentes que participan en alguna banda, que están metidas en el narcomenudeo. Que es como más público. Sí, que trabajan con alguna banda de secuestros, ¿no? O sea, ya los casos que responden a un tema de violencia que se deriva de violencia doméstica. Como extradoméstica. Ya ahorita es más como totalmente, digamos, como de la vida pública, ¿no? Oye, y ¿hay algo del papel, hablando esto del patriarcado, el papel dentro de las mujeres, entre las bandas, es diferente o es casi al símil de un hombre? ¿O tienen un rol las mujeres dentro del delictivo, digamos? Yo no pensaría tanto que las mujeres, tratando de ser justa, va a sonar un poco extraño, ¿no? Porque estoy tratando como de formularlo de manera que se entienda que las mujeres no es que vengan a utilizar o a llenar espacios en la misma escala en la que las mujeres han estado todo el tiempo en labores legales, ¿no? En labores lícitas. Sino que creo que la participación de las mujeres está reconfigurando al delito en sí. O sea, la constitución del delito sí se empieza a ver se empieza a constituir de otros elementos que cuando solamente participan hombres. O sea, como que no es que se hayan ellas adaptado al delito, sino como que el delito Sí, se reelabora a partir de la participación de las mujeres. Del género. Ajá. Ah, qué cabrón. No, claro. Qué sabroso es platicar contigo. La verdad es que aprende uno y reflexiona uno, se le empiezan a mover las neuronas bien cabrón. Eso me pasa a mí cuando estoy en los procesos, también. ¿Sí? Todo esto, cuando lo comparto, cuando hablo de todo esto... También te van cayendo como 20. Claro, y son consecuencia de procesos o sea, como cognitivos. Permanentes, ¿no? De mucha reflexión. Por ejemplo, voy los miércoles, ¿no? Entonces ayer estuve en el centro y justo cuando salgo del centro es como, ¿no? Una revolución interna de que se reacomodan muchas cosas. Y justo ayer, por ejemplo, de la sesión que tuvimos, salí pensando mucho en el papel del adultocentrismo, ¿no? Como es un tema que me interesa muchísimo, que significa esta forma en la que las personas adultas o la visión adulta se impone sobre las exigencias a las personas adolescentes o a las personas... estamos corriendo el riesgo de que el gato... No te preocupes, es parte nada más que no vaya a tirar la cámara. Sí, eso pensé que tú estabas pensando, pero no creo. Ok. No te saques de y bueno, y por ejemplo, pensaba justo como esta idea que nosotras tenemos
tenemos de la idea de lo que es el adultocentrismo, ¿no? ¿Qué significa decirle a los adolescentes cómo deben de ser, cómo deben de pensar, cómo deben de sentir? Recobra un sentido a partir de entender los procesos por los que pasan las personas o los adolescentes y las adolescentes privadas de libertad. Oye, fíjate que a mí te escucho y me acuerdo, pues, cuando yo trabajaba en las prepas y todo el rollo, siempre hay efectivamente esta idea como de olvidar quiénes éramos cuando éramos adolescentes, ¿no? Y que, pues, eso es lo peor, la chingada. Pues, es una etapa como muy difícil, pues, ¿no? Porque efectivamente estás como en esa transición y es bien complicado ser adolescente y como que se nos olvida que alguna vez pasamos por esa etapa de transición. Es que tendríamos que también cuestionarnos qué es ser adulto. Yo creo que es más difícil ser adulto que ser adolescente. Pero ¿cuándo pasas a ser adulto? Claro, también. ¿No? Y cuestionarnos qué es ser un adolescente, porque pues puede haber adolescentes que pues, se pueden comportar más como adultos que adultos comportándose como adultos, digamos, ¿no? Entonces es como muy relativo este rollo, pero efectivamente hay como una especie de presión social por comportarse de cierta forma a un sector, ¿no?, de gente que no necesariamente tiene que actuar como se le están pidiendo, porque todavía no es su tiempo, digamos, ¿no? Y muchos, pues a lo mejor seguimos siendo adolescentes ya canosos y mucho menos encajamos dentro del mismo grupo, ¿no?, de edad al que pertenecemos. Pero bueno, este era como una especie como de paréntesis. Pero yo te quería decir, si había ¿qué fue más difícil? ¿Acercarse a los hombres o acercarse a las mujeres? Y si tu experiencia con los hombres te ayudó a acercarte con las chavas, o como son diferentes las formas de aprender el mundo con H intermedia, no es necesario de esta experiencia. Yo creo que son dos formas de pensar o de responder esa pregunta. Una que tiene que ver con la familiaridad que ya tengo con el sistema después de una década de estar cerca de él. Los primeros acercamientos a los espacios penitenciarios eran mucho más, ¿cómo decirlo?, como desgastante, ¿no? Porque empiezas como a ver cómo funciona, a familiarizarte con los espacios. Sí te dio ñañeras las primeras carcelazo, veces. Sí, el famoso carcelazo, ¿no? Que mucha gente lo reporta, que es como esta sensación de... Entre nostalgia y miedo. Pues entre terror, miedo, entre pesar, entre... angustia. Pues mucha tristeza, ¿no? También, sí, de ver las condiciones en las que... lo que implica estar privado de libertad. Y ya cuando empiezas a profundizar en la historia de la vida de la gente, las experiencias que han tenido, pues eso también. Por lo tanto, llegar como que con las mujeres, que es una población con la que yo ya había querido trabajar y que curiosamente no se me había hecho posible porque, porque tienen la idea de que como son poquitas, entonces, como, ¿para qué trabajamos? O sea, mejor hay que trabajar con los varones, que además tienden más al delito, como que es más importante prevenir con los hombres, que son más cooptables, y como que con las mujeres, como son poquitas, como que todavía hay mucha gente que piensa que si delinquen es porque alguien las manipuló, no necesariamente porque ellas tuvieron la iniciativa. O sea, son pendejas. Ajá, las mujeres exacto. son pendejas. Ajá. Entonces, si delinques es por pendeja, ¿no? Y no tanto porque tengas ambiciones o porque tengas lo que tendría un hombre, ¿no? Porque quieres, pues, o sea, porque están enamoradas, porque las engañaron. Claro, porque simplemente les gusta la adrenalina de cometer un delito y escapar y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pues ya había sido como muy... Es que las mujeres son buena onda, ¿no? ¿Por qué delinquen? Exacto. Ahí está el mandato, ¿no? Justamente el famoso mandato de género sobre las mujeres, de... pues tú estás para ser madre, para cuidar, ¿no? Claro, cabrón. Tu naturaleza es bondadosa, ¿no?
para que cuides a los hijos, a los demás en general, ¿no? Y bueno, ya al final de cuentas, por azares del destino y cuestiones de la burocracia de la institución, pues me abrieron las puertas para entrar a trabajar con mujeres, ¿no? Y la enorme diferencia que hay entre trabajar con hombres y con mujeres es que las mujeres quieren saberlo todo, quieren aprender todo, ¿no? ¿De qué? O sea, de todo. Lo que tú les lleves, tú les vas a hablar de plantas y están abiertas y les interesa y quieren saberlo, y les vas a hablar de política y están abiertas, les hablas de poesía y están abiertas. ¿Será un asunto también como atravesado por el género? Yo creo que sí, porque parte de lo que he registrado es que una de las limitaciones que presentan las chicas que llegan al sistema es la educación, que la familia no se les consideró sujetas al conocimiento, ¿no? Que tengan derecho a conocer, a saber, a aprender, a estudiar, a ir a la escuela. Entonces, pues como son las que van a cuidar, ¿no? Como son las que se van a hacer cargo de que estar con la abuelita, con la mamá, entonces, ¿para qué quieres estudiar, no? En todo caso, vete a trabajar ahí al tianguis, o acompáñame a recoger o a cocinar, y pues no tienes por qué ir a estudiar, ¿no? Entonces, cuando llego yo y trabajo con ellas y que hablamos de todo, ¿no? De geopolítica, o sea, hablamos prácticamente de cualquier cosa. A veces leemos poesía, a veces trabajamos con cuestiones como de gráficas, de incremento del índice de delitos, porque me interesa mucho trabajar con ellas sobre la realidad del país. ¿Y ellas, ¿no? son más abiertas a platicar su intimidad, su rollo? No necesariamente. ¿Con los hombres? Ninguno de los dos. ¿No? Sí, no. son en ese sentido. Eso creo que es una cosa generalizada del sistema, porque además, bueno, pasa algo, siempre tenemos custodios, ¿no? Siempre tenemos custodias, tenemos personal, ¿no? Que el pedagogo, la pedagoga, el trabajador. Sí, no hay forma de sentirse libres. Entonces realmente no es que ellas se sientan con toda la libertad y la confianza de hablar, pero aún así, pues sí ha habido momentos en los que hablan de cosas muy privadas. Y de catárticos, pues, los momentos catárticos. Podría ser en algún sentido, pero todo es muy controlado, porque entre ellas tampoco es que todas tengan una excelente relación entre sí. Entonces también no es que hablen con tanta libertad, ¿no? O sea, realmente nuestras sesiones son sesiones de reflexión intelectual, ¿no? No son como introspectivas. Sí, claro, hay una introspección, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como ¿por qué ahora cada vez hay más adolescentes? ¿Por qué el índice de adolescentes asesinados se ha incrementado en los últimos 5 años? Pues eso es algo que las interpela a ellas, y por supuesto que hay un proceso introspectivo, ¿no? Y entonces allí la idea es justamente analizar, si bien es cierto que hay cada vez más adolescentes metidos en prisión, también hay más adolescentes muertos. ¿A qué se debe, no? Sí, un poco quizá mi pregunta, debo confesar que tiene a lo mejor con esta construcción social de que, bueno, las mujeres son más sensibles y posiblemente hay como momentos más, están más dispuestas a expresar el sentimiento que los hombres. Pero a lo mejor esa es mi percepción machista y patriarcal como pinche, pues como ser humano del mundo. Claro, asumido. Sí, asumido. Déjeme confesarle que estamos como hippies, mire. Sí, ¿verdad? Nos hemos vuelto un poco como del pasado, no se me fue la palabra, pero bueno, entonces estábamos en el rollo de que pues como luchar como con la construcción que tiene el mundo de lo que es ser mujer. Y además es como me imagino que es como una doble prisión, porque están castigadas por la familia fuera de la prisión y luego castigadas por lo que hicieron, y dentro de la prisión otra vez como el castigo por ser mujeres, cabrón.
claro, mujeres delincuentes, claro, ¿no? claro. Hay una tensión, por supuesto que hay una tensión de muchos lados, ¿no? Que no viven los hombres. Porque al contrario, a los hombres se da por hecho que si son rebeldes y cometieron un delito Es casi su y naturaleza. llegaron ahí, Es casi su naturaleza. es del prácticamente hombre. su naturaleza, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues hay una tensión de que hay la idea de la desviación social está atravesada por violentar valores familiares, valores sociales, valores sexuales, pues valores morales, ¿no? Valores de muchos tipos. Y en el caso de ellas, pues es el sistema, o sea, las instituciones fortalecen y refuerzan estos roles de género, ¿no? Claro. O sea, en realidad, muchas veces, por mucho que tengan lenguaje inclusivo Pues y políticas de lo que sea, las instituciones lo que hacen es superficial muchas veces eso, ¿no? es fortalecer esos roles. El Claro. sistema penitenciario no es la excepción. Pero por otro lado, pues en lo que respecta a mi trabajo, o sea, esas 2 horas que yo estoy con ellas, tratamos de, pues como de trascender como un poco eso y llevarlo a una reflexión más donde ellas mismas se puedan ver a sí mismas en lo que estamos diciendo, ¿no? En lo que estamos hablando. Y allí sí, por ejemplo, puede haber momentos de explosión donde alguna, sin pensarlo mucho, hace algún comentario suelto de, ¿no? que considera que está descubriendo, está revelándosele algo importante. Y esos momentos creo que son, o sea, realmente tienen un impacto en ellas, ¿no? ¿Tú elegiste, digamos, elegiste al grupo o te lo pusieron o cómo es que llegan ahí contigo? ¿Y te lo pueden ir cambiando, aumentando, disminuyendo o qué onda? Sí, el sistema de adolescentes tiene 2 figuras en el internamiento. Uno es el internamiento preventivo, que es lo equivalente a prisión preventiva en el caso de los adultos, y ya la ejecución, o sea, ya una vez que tienen una medida o una sentencia y entonces van a seguir un plan socioeducativo, ¿no? Ellas por ley no pueden estar juntas, o sea, son 2 poblaciones que no pueden compartir espacio. Entonces trabajo en algún momento con las de internamiento preventivo, pero que es un espacio muy frágil porque de repente puedo llegar la próxima semana y quizás algunas ya no está, ¿no? A diferencia de las que están sentenciadas, yo ya ahorita sé quién va a estar 6 meses, quién le falta 1 año, quién le falta 2, quién le falta 3, y entonces el trabajo se vuelve más como más formal, ¿no? Más. Pero tú les dijiste, a ver, quiero trabajar con las internas, digamos, por llamarle de alguna forma, o con las que están en proceso. Ellos me preguntaron si quería trabajar con los dos grupos grupos o nada más con uno, y yo pedí que fuera con los 2 grupos. ¿Por O sea, qué? tengo una sesión con unas. Pues no son muchas, en un grupo son 5 y en otro grupo son 7. Entonces, realmente no son muchas. No es que yo esté pensando que en un grupo voy a tener algo que el otro grupo no me da, sino más bien como con la idea de que pues todas puedan tener el programa, ¿no? Porque más, yo creo que ahí el asunto tendría que ver con el objetivo, ¿no? De estar ahí con ellas. ¿Cuál es, digamos, así casi como pregunta de examen? Así. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué hago aquí? Sí. Pues mira, en teoría el programa se denomina, tiene que ver con un taller de lectura y reflexión. Ahí va a salir, el gato ahorita va a salir en la... Y esto, dale. Tiene que ver con un objetivo como de procesos de lectura, ¿no? Que ese es lo que el sistema en su visión socioeducativa y de formación escolar considera que es importante, ¿no? No, pero en términos académicos para ti. No, pero, o sea, digo un poco para entender cómo funciona el sistema, ¿no? Que es como, cuáles son los alcances que pueden tener un programa así. Entonces, para ellos pero ya de allí, para mí, pues yo puedo, te digo, prácticamente desde sentarnos a leer, hemos leído, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Estuvimos revisando algunos fragmentos de Hamlet.
hemos leído algunos artículos que tienen que ver con criminología crítica. Luego hemos revisado cosas como que tienen que ver más como análisis geopolítico de cuestiones como la migración. O sea, son cosas como tan diversas y todo va surgiendo de intereses que tienen ellas, ¿no? Ah, ok. O sea, uno diría, ¿cómo es que las adolescentes... Sí, ¿cómo pasas de este a este tema? O cómo es que les interesa. Pues es que sí les interesa, porque algo que nos cuesta mucho ver es que las personas adolescentes realmente están preocupadas por el mundo en el que están viviendo, ¿no? Y entonces, hablar del tema de Palestina, hablar del tema de lo que está pasando en Culiacán, hablar de Trump, hablar de Bukele en El Salvador, hablar de Milei, o sea, sí acaba teniendo una relevancia en la vida de ellas. Imagínate que estás encerrado, no tienes acceso a internet, no sabes qué está pasando en el mundo. Mi temor, uno de mis fantasmas, ni me digas eso porque no voy a dormir. Bueno, imagínense que están encerrados, no, o sea, y no tienes conocimiento de lo que está pasando afuera de ese espacio, ¿no? Entonces, sí, debe ser enloquecedor. De alguna manera también para ellas yo represento el estar informadas de lo que está pasando afuera, y no es llegar a escandalizarlas o decir, ay, está pasando esto, sino también enseñarlas a reflexionar en torno al mundo que viven, ¿no? Ese creo que es el objetivo, tener un espacio donde ellas puedan reflexionar sobre el mundo en el que están viviendo. Pero yo lo que te preguntaba, a lo mejor no puedes decirlo, más bien, es el objetivo académico tuyo como investigadora. Ah, ya. O sea, ¿qué quieres hacer ahí? ¿Para qué va? Además de que digas una publicación o algo, no. Ya. Sino, este es como el método, ¿no? Ya. Mira, que tan no soy extractivista, que es lo último en lo que pensé. Yo dije, sí, cierto, soy investigadora. Sí, yo estaba pensando, eso es cómo llegas a ellas, todo el rollo, pero para ti, ¿qué, digamos, la palabra puede sonar muy fea, pues, pero ¿qué vas a sacar de ellas? O sea, ¿cuál va a ser tu producto? ¿Qué buscas? Bueno, con este trabajo yo entiendo muchos de los factores sociales, situacionales, contextuales, en los que se va desarrollando la acción delictiva, ¿no? Desde la experiencia que ellas tienen, pero también analizada a la luz de una realidad social, pero que es interpretada por ellas en esos ejercicios. Uh-huh. No es interpretada nada más por mí, desde la teoría, sí, ¿no? Sino es ellas, por ejemplo. Porque, digamos, tú tienes un conocimiento ya con los hombres, y ahora, ¿cómo lo vas a sumar a este conocimiento de las mujeres? Esa era como más mi pregunta, ¿no? Ya, pues es que son dos rutas muy distintas. Y que después nosotros a través de ti sepamos algo de lo que es ser prisionero, pues, o prisionera, ¿no? Claro. O los dos, a eso me refería. Claro. Bueno, sí, o sea, claramente, pues, trabajando con toda la población en su conjunto, empiezo a encontrar, pues, constantes, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del malestar en la adolescencia, pero no es ese malestar que muchos psicólogos o que la psicología cree que porque el cerebro no se les ha formado bien, no. O sea, es un malestar de que están viviendo en un mundo terriblemente hostil, ¿no? O sea, y ese malestar, ¿cómo lo reportas, cómo lo registras? Pues se registra a partir de eso, ¿no? De ver que no hay expectativas, que sus expectativas están trazadas por decir, a mí lo que me urge es que mi familia y yo tengamos dinero, yo tengo que sobrevivir con un papá en prisión, con una mamá en prisión, tengo que sobrevivir porque dejé una niña de 1 año antes de entrar a los 15 años, ¿no? O sea, como que todo eso para mí es una serie de información, digamos que estoy en una condición de observación participante, ¿no? De estar allí haciendo cosas con ellas, y al mismo tiempo es esta capacidad y esta posibilidad de estar todo el tiempo observando qué es lo que está pasando, o sea, cómo ellas están tratando de darle sentido al mundo que les está tocando vivir, ¿no?
no desde los cuentos de ustedes se pueden superar, ¿no? Sino desde lo más complejo de la realidad, que es decir, efectivamente, pues el mundo es un lugar muy complejo y que eso explica que ustedes estén aquí, ¿no? Y aún así que ellas asuman la responsabilidad de lo que han hecho, porque tampoco es lavarles la responsabilidad, ¿no? Es, claro. Reconocen que sí hay una responsabilidad. Exacto. Y la idea, pues eso, ¿no? De que haya como un sentido claro de que la condición en la que ellas están, por ser mujeres, por tener cierta posición social, por vivir en tal zona de la Ciudad de México, por tener negada la educación. Y también hay este rollo del delito, también hay... ¿Lo puedes sumar a esto? O sea, si cometieron tal delito, son de tal zona, también hay una diferencia entre si cometieron un delito, digamos, no sé si hay de cuello blanco, pero un delito que no sea tan, digamos, como tan mal visto socialmente, como matar un hijo o una cosa así. Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay de todo tipo de delitos. O sea, incluso hay casos... Pero si también a las chavas las separan por esto entre ellas mismas y la sociedad. O sea, no es lo mismo que te metan al bote por robarte algo que por mataste. Bueno, lo quemaste y así que fuiste una pinche... Eso es un fenómeno en las prisiones, ¿no? O sea, hay jerarquías morales dentro de las prisiones. Esa es la palabra. Y la gente adentro de las prisiones sí considera que hay gente que es peor que otra, aunque hayas cometido... En teoría, para el derecho, el mismo delito. Y un grado más. Sí hay jerarquías, ¿no? Como por ejemplo el caso de los violadores, de los pedófilos, ¿no? Allí es como de lo peor que puede ser en una prisión es eso. Luego si eres violador en general, ¿no? No concretamente de niños. Y así va como escalando. En el caso de los adolescentes también se da eso, pero no con la violencia con la que se desarrolla en los adultos. Sí, son más violentos los adultos. Siempre. Es más cabrón la vida en la prisión de adultos que de chavos. Sí. Y entre ellos mismos. Mucho. Sí, en adolescentes está bastante... es bastante pacífica la convivencia. Ok. Ay. Oye, Klaus, y retomando esta idea que decías del adultocentrismo, un poco como pensando en las expectativas que tenemos como sociedad sobre lo que es ser adolescente, pues creo que más bien por ahí va tu conversación y me fui para el monte. Pero a ver, platícanos más de esta super reflexión que hiciste ayer. Ya, algo que es constante entre las mujeres en prisiones, a las mujeres adolescentes, es que muchas dicen que no sabían que existía la cárcel. No manches. Claro, eso es lo primero que respondemos desde el adultocentrismo. ¿Cómo es posible que no sepas que existe la cárcel? Segunda, ¿se han visto películas? ¿Se han visto...? No, la cárcel para adolescentes. ¿no? Ok. O, por ejemplo, no sabían que lo que iban a hacer las podía llevar a la privación de libertad. Y entonces, la primera vez que se lo escuché a una chica de comunidad indígena, y hasta como que en cierto sentido dije, pues sí, claro, tienes razón, porque a lo mejor allí el sistema, ¿no? El sistema normativo local, pues implica otras cosas, no el encierro y demás. Pero ya después se volvió como una respuesta recurrente en las chicas de decir, no, yo no sabía que cuando cometí esta acción iba a terminar privada de libertad, o no sabía que existía una cárcel para adolescentes. Y entonces pensaba yo, dije, claro, nosotras, o sea, las personas desde la vida adulta asumimos que todo el conocimiento que tenemos está allí, ¿no? O sea, ya ni siquiera te cuestionas cómo fue la primera vez que aprendiste o supiste que había una cosa que es la ley penal, que existía la prisión, que te podían llevar preso, que la cárcel es un lugar hostil, horrible, pero así con muchas otras cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con que no les permitimos a los adolescentes o a las personas adolescentes
la posibilidad de equivocarse, ¿no? De experimentar, de generar sus propias experiencias y a partir de ellas, pues, construir algún tipo de conocimiento. Y entonces es como esta cosa de quererles imponer que ya tienen que saber todo, que tienen que entender todo, que tienen que reconocer todo, cuando en realidad, cuando trabajo con ellas, lo que yo me voy dando cuenta es que ellas han tenido muchísimas reflexiones que tú y yo no hemos tenido porque no compartimos esas condiciones o esas condiciones de presión social o de violencia o de precariedad, y que ellas han llegado a una serie de reflexiones pues que las coloca en una posición de personas con un altísimo nivel de responsabilidad, ¿no? Sí, porque yo te escucho y pienso casi como etnocéntricamente, a mí nadie me dijo, cabrón, y yo lo hice, ¿no? O sea, nadie me dijo nadie me enseñó, pero yo aprendí. No tengo por qué decirle a un cabrón cómo hacer las cosas, o a una mujer qué es bueno y qué es malo, porque a mí nadie me dijo, ¿no? Yo lo aprendí a madrazos. Claro. Esa es como la visión etnocéntrica, pues, o adultocéntrica. Ajá, ajá. ¿No? No, claro, y además que muchas veces sí es cierto que implica muchas veces los códigos de la familia, ¿no? Ahí está la familia es la que decide qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y yo no me tomo el tiempo de cuestionar a mi familia, ¿no? Y a veces la familia te pone en ese sitio. Sí, claro. Y cuestionar a la familia en este país es cuestionar lo más sagrado que tenemos. Y entonces, como que muchas veces la gente dice, bueno, sí, es terrible, es mi papá, es violento, es esto, es aquello, secuestra, bla, 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 o simplemente es un macho, pero pues es mi papá, ¿no? No, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? O sea, por eso en las familias italianas, pues también la pinche familia es lo sagrado, digamos, ¿no? Diría... Claro. ¿Quién es Engels? El de la familia. Pues es que sí está cañón, ¿no? Porque sí hay una cosa afectiva muy fuerte que te vincula con la familia, y entonces la traición. Me decía una chica que la sacaron de estudiar al 5º de primaria, ¿no? Y entonces me decía, pues yo la verdad es que hubiera agradecido no tener familia para poder seguir estudiando, porque yo no pude estudiar porque mi familia me lo impidió. O sea, mi obstáculo era mi familia, y a mí me gusta estudiar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tienes 12, 13, 14 años, y ¿de quién vas a depender si no es de esta figura, ¿no? Tutelar, o de tutela, de cuidado, de protección, que en teoría de solidaridad y de muchas cosas que te debe proveer un círculo familiar, ¿no? En el mejor de los Chale. Sí, o sea, hay cosas que estamos efectivamente ajenos, nosotros nunca pasamos por ahí y que no tenemos idea de lo que le puede pasar a otra gente, cabrón, ¿no? Uh-huh. Y no es porque sean víctimas y los orillaron, ¿no? Sino también uno puede decidir, pero sí está muy cabrón enfrentar esos retos como, pues sí, efectivamente, como un chavo, ¿no? Digamos. Porque a mí no me gusta la palabra adolescente porque es de adolecer. Sí, hay mucha discusión. El chavo, ¿no? El chavo, la chava. Hay mucha discusión sobre la categoría, ¿no? Sobre si debe o no debe de usar. Yo la mantengo porque me gusta más que menores de edad. O sea, la prefiero sobre menores de edad. Menores de edad es... y la otra es por economía del lenguaje, ¿no? De decir, ok, cuando digo adolescentes estoy pensando en... ¿Y jóvenes? Pues lo que pasa es que para el sistema juvenil, que aunque es sistema juvenil, sí hay una diferencia en la forma en la que ven y consideran y constituyen la atención a una persona entre los 12 y los 17 años, 364 días, o 65, si es abogada, cabrón. Sí, ¿verdad? Pues es que aprendes, a final de cuentas, como que se mezcla tu lenguaje con tantas cosas. Saliste bien comp. No, pero el sistema sí te dice, adolescente es el que está en este periodo. Y la pregunta es si a alguien de 18 años ya podemos decir que efectivamente ya es una persona en otras condiciones. Pues no. Sí, te entiendo, porque a mí me dicen joven. Y ya no soy un adolescente. ¿Cómo no? Si pásele joven y la chingada, pues sí, como que dices, muchas gracias, cabrón.
Pero sí, efectivamente es incluso, como más ambiguo, ¿no? Claro, incluso hay quienes han pugnado porque se extienda la edad y que el sistema juvenil abarque hasta los 21 años, no hasta los 18, ¿no? Y la otra que ahorita está, pues ahorita que está tan en boca de mucha gente, que quieren que se incrementen las penas, ¿no? Para los adolescentes. En cuanto se mediatiza un caso cometido por una persona adolescente, pues entonces como que en automático es, no, hay que juzgarlos como adultos, si hicieron cosas de adultos, pues hay que juzgarlos como adultos. O sea, es el adultocentrismo así, más rancio de todos, está allí, ¿no? Porque nadie cuestiona por qué un adolescente está cometiendo esas conductas de adulto, si no es señalar y decir, estuviste bueno para hacer estas cosas de adulto, pues entonces hay que castigarte, ¿no? Como a las chicas en una actividad que hicimos sobre violencia obstétrica, pues lo que reportaban las que son mamás es que lo que muchas veces les dijeron los médicos fue, así sin anestesia, porque ¿para qué te embarazas adolescente, no? O sea, ¿quién te manda? Pues que me duele, pues te aguantas. Pero no es aquí no estamos en el diván, pero creo que también eso es como muy recurrente hasta en la casa con algunas cosas banales, ¿no? De nuestros padres, de castigos, ¿no? Hiciste esto, pues ahora te chingas porque querías hacerlo, ¿no, cabrón? Pues para que veas. Súfrele, como que no estás en tu tiempo y lo hiciste, pues ahora para que sepas, ¿no? Claro, la gente cree que el sufrimiento es mucho mayor ejercicio de autorreflexión que la reflexión, o sea, que la capacidad de tomar conciencia de lo que implica. Fíjate, una chica que ha cometido varios homicidios, y entonces ella me dice, a mí sí me gusta matar. Y le dije, o sea que te gusta hacer daño, te gusta que las personas se queden sin un padre, sin una madre, sin un hijo. Es súper introspectivo. Eso sí, se lo dije catártico. Así, se lo dije cara a cara. Y entonces voltea y me dice, ya, cállate. No, le dije, me vas a escuchar. Le dije, me tienes que escuchar. Porque así como tú dices que te encanta matar, yo tengo el derecho de decirte y cuestionarte si no te genera absolutamente ningún tipo de reflexión el hecho de que le estés haciendo daño a tanta gente. ¿Cómo puedes vivir con eso? Ya cállate, no quiero que me digas más, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, o sea, no es nada más sentarse a decir, a ver, chicas, cuenten. No, o sea, ahí nos vamos construyendo un espacio de intersubjetividad. O ella, me imagino también, te escuchaba y me imaginaba como que queriendo, yo soy una cabrona, ¿no? Claro. Me gusta, ¿cómo ves? Claro. Y que tú dijeras, ay, no, pues sí. Qué miedo. Qué miedo, así, ¿no? Qué miedo, ¿no? Sí. Entonces cuando la pones otra vez en la reflexión, efectivamente dice, no, pues sí, no está bien, cabrón, ¿no? O sea, claro. sí, no está tan padre estar matando gente, no es de que yo soy acá la pinche mocha orejas, ¿no? Claro. Y mientras ella decía eso, las otras chicas decían, ay, no, yo sí no puedo dormir, ¿no? Yo sí me la paso muy mal. Yo pasé muchas semanas sin poder dormir, o todavía me remuerde la conciencia, o me siento culpable. Entonces ella como que sentía que tenía como... Pero claro, ya no voy a entrar en detalles por cuestiones de acuerdos de confidencialidad, que no puedes hablar de casos específicos, pero sí, cuando uno empieza a indagar la historia, quién es, de dónde viene, la relación, ¿no? Y dices, pues es que todo está construido, ¿no? O sea, esta forma de asumirse y de relacionarse con el daño, más que con el delito, está construida por toda una serie de situaciones, contextos, experiencias. Si es que lo más sencillo es eso, el castigo, ¿no? Claro. El más económico para los grupos, el para castigo, todo, claro. Que está la reflexión. Claro. Sí, está como muy desgastante. Y además, ¿cómo construyes esa reflexión, no? Y pues sí, la idea de que, pues, ¿cómo vas a reflexionar con un pinche delincuente? Claro. Con ese adjetivo antes, además, ¿no? Claro. Porque dejan de ser como personas, pues, normales y se convierten en unos pinches escorias. Claro, si no hay capacidad de pensar. O sea, en pinche y en escoria, en pinche y en delincuente, en pinche y esto, sí. ¿no? Ya no tienen derecho, pues, porque
tuvieron su oportunidad. Estoy hablando como pinche vato del PAN, acá como Y como uno que otro también de otros partidos, pero sí. Como del Yunque, todavía pensaba, iba a decir como del Yunque. No, pero sí es un discurso muy generalizado, ¿no? Y muy fácil, pues, porque pues uno, aunque no lo crea, lo ha escuchado y lo suelta de una forma como si fuera natural, ¿no? A mí me cuesta trabajo pensarlo y expresarlo, pero pues sí lo estás como, ese es claro, casi como el sentido común. Porque además la gente dice, pues es que si no lo piensas así, lo que estás haciendo es apología, ¿no? Estás defendiendo, estás diciendo que está bien, que lo que hacen, que... Y digo, es que justo porque no pienso que esté bien lo que hacen, por eso creo que hay que trabajar con ellas. Fíjate que he estado como... Me viene varias veces a la cabeza la idea. Regularmente las preguntas fáciles y las respuestas fáciles no son tan acertadas, ¿no? No son de las ciencias sociales, es mucho más complejo. Eso lo hace el sentido común. Pero pienso en esta falta de ritos de paso en la juventud, ¿no? Por no llamarla adolescencia, que hacían en grupos más pequeños, ¿no? O clanes, tribus, etcétera, o en grupos que también les decían sociedades pequeñas o menores, etcétera, pues que los chavos transitaran de una forma de ver el mundo o de aprender el mundo, insisto, de agarrarse del mundo de una manera más sencilla, cabrón, ¿no? ¿Has pensado en esto? Sí, tiene que ver también con el adultocentrismo. ¿Sí? Sí. ¿Crees que es...? Porque se sigue fortaleciendo la idea de que la adolescencia... Espérame, dame un zape por pinche... adultocéntrico. No, es que, sinceramente, la reflexión en torno al adultocentrismo te lleva a muchos lugares. O sea, si hay un cambio de reflexión, te obliga a reacomodar muchas ideas que das por hechas en torno a que la adolescencia es un tránsito, ¿no? Es un paso. No, la adolescencia es la vida en sí, ¿no? O sea, no estás transitando a nada. Cuando estás adolescente... Claro, estamos poniendo densos, pachecos aquí con... es la vida en sí. Pues sí, igual que la niñez, igual que la vida adulta, igual ¿Cuál es que la diferencia vejez? entre un niño y un adolescente y un adulto? Pues yo creo que de alguna forma no es tanto el tránsito. Si no son etapas o ciclos o espacios. Bueno, son momentos, pero no necesariamente son o sea, no estás avanzando, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con la idea de que, o sea, forzosamente con los años vas avanzando. No es lineal. No es lineal, no son trayectorias de alguna forma, ¿no? Okay. Sino que efectivamente, o sea, tú eres adolescente y entonces lo que estás haciendo es eso, ¿no? O sea, estás viviendo una vida adolescente. Ya quedé como el antropólogo inocente y ya no el indecente. Sí, o sea, creo que ya desde allí tenemos que pensar que no es tanto un tránsito, sino justamente es un momento de la vida con particularidades, ¿no? Con condiciones muy particulares, muy específicas, como puede ser cuando empiezas a tener deficiencia ya de memoria o demencia senil ¿no? O sea, son particularidades de la vida. O sea, ahí está mezclado como lo biológico con lo social. Porque sí hay una transición biológica de un niño a un adolescente y a una persona de nuestra edad, Klaus. Pero es que al mismo tiempo es pensar nos cuesta trabajo pararnos. Claro, pero en todo caso sería un deterioro, no una transición. Pero de niño a adolescente es un deterioro. Podría ser, no sé, habría que ver desde dónde lo estamos pensando, ¿no? O sea, creo que la pregunta creo que... A ver, lo que trato de decir, más allá de decir si estamos en evolución, en transición, en mejora o demás, es que la aspiración de que la vida se trata de llegar a ser adulto y ser maduro. Pero yo ni siquiera he usado la palabra maduro porque pero en realidad parte del tema es ese, ¿no? O sea, hay que educarlos para que sean buenos ciudadanos. Hay que educarlos para que sean buenos padres. Buenos cazadores. Hay que educarlos para que sean buenos cazadores. Y que sepan cazar, por eso está el pinche rito de paso. Buenos empleados, buenos, etcétera, buenos vecinos, pero todo ese ejercicio se hace a partir de lo que se considera la vida adulta.
¿no? No se está pensando qué significa ser un buen niño vecino, un buen adolescente vecino, ¿no? No, esas son labores de la vida adulta, no son necesariamente de esa etapa de la vida. Entonces, ¿cómo nos relacionamos de una manera horizontal con los niños, con las niñas, con los adolescentes? Y no desde la jerarquía del adulto que creemos que ya porque vivimos lo que vivimos tenemos toda la autoridad para decirles. Pero estaba yo pensando, te escucho y hasta pienso en la academia, pues esa es un poco la vida del maestro con el alumno, cabrón. Claro, pero sí puedes establecer relaciones horizontales. Porque además tiene que pasar por el rito de paso del examen profesional. Claro. Y de la tesis, en el caso que haga tesis, ¿no? Y si no hay tesis, pues uno siente como que el güey no va a ser un buen licenciado. Claro. Como un buen padre, tiene que a huevo haber pasado por ese periodo de sufrimiento. Claro, es lo que legitima la institucionalidad, ¿no? También. Entonces, más allá de la vida, bueno, no es que la vida social, hay como pequeños espacios de recreación de esta forma de ver el mundo, de lineal, de evolutivo, ¿no? Uh-huh. En la vida cotidiana. Entonces está muy cabrón romper esos esquemas. Sí, por supuesto, y no creo que se vayan a romper, tampoco es que crea... No, pues estamos reflexionando sobre ellos. Claro, lo que creo es que sí hay cosas que se pueden cambiar en la manera en la que escuchamos, en la que tratamos, en las que nos relacionamos. En la que nos preguntamos. También. ¿No? Y que las instituciones se legitiman también de estas formas de pensar jerárquicamente los espacios, ¿no? Y que tiene que ver justo con construir la idea de que hay autoridades para el conocimiento, ¿no? Y eso pasa por la morales. Idea morales, por supuesto, políticas. Sí, yo creo que, o sea, no es que tenga yo la respuesta ya clarísima, por supuesto, pero sí creo que es algo que pasa por cómo... O sea, pienso en este malestar de los adolescentes, ¿no? De las adolescentes en estos tiempos y el mundo, darle sentido al mundo en el que vivimos. Pues creo que sí necesitamos replantearnos qué papel juegan, ¿no? Estas personas, estos grupos, en eso que ahora está tan de moda, ¿no? La construcción de paz y demás. ¿Qué papel juegan estas, o sea, el ser adolescente? No solo los que son ahorita adolescentes, sino el incorporar a la población adolescente como una población que construye también, que habita y que construye el mundo y la sociedad y los espacios en los pues que sí, vivimos, que forma ¿no? parte de la sociedad, pues, ¿no? De la construcción de la sociedad, es decir, es un elemento más, ¿no? Sí. Ayer escuchaba a alguien que decía, no, es que cuando eres adolescente inevitablemente te deprimes, estás triste, y era un experto en adolescentes, ¿no? Y hablaba respecto al tema del caso de la escuela de Iztapalapa, ¿no? De la chica buleada. Yo te decía, yo para mí fue como mi mejor etapa en la vida, cabrón. O sea, yo no tendría, por eso a mí no me dolía nada. Claro, pero a mí lo que me parece grave es cuando se hacen estas... Claro, pero lo grave es que se hacen estas afirmaciones de alguien que va de experto en adolescentes y que va y dice, todos los adolescentes viven, ¿no? Sufren, se deprimen, y entonces lo que estamos haciendo con eso es justificar y decir, no importa el malestar porque es natural, en lugar de decir el malestar de los adolescentes y las adolescentes en este momento tiene que ver con ese mundo de adultos que hemos construido, ¿no? Sí, un mundo más cabrón que efectivamente nos tocó vivir, por eso a lo mejor es más caótico ser joven ahora. Quizá. Claro. Es más agresivo el mundo, pues el capitalismo es más cabrón. Y es terrible que se hagan esas afirmaciones, esas generalizaciones, porque omite la responsabilidad que tenemos de que sí es posible construir sociedades de otro tipo, ¿no? En donde justamente estos grupos tengan otro tipo de interacciones. Klaus, pues la verdad es que fue una charla, pues, donde aprendí muchísimo, como siempre, platicando contigo se aprende bastante, digamos, es una placentera convivencia, pues, estar contigo charlando, pero pues tenemos que cerrar este episodio, ¿no?
Intentamos cerrarlo en vivo, bueno, en presencial, y por algunas causas del destino no lo pudimos hacer, y entonces tenemos que cerrarlo a distancia por Zoom. ¿Cómo cerramos el episodio? ¿Cómo concluimos esta charla, Klaus? Pues yo retomaría la importancia de pensar en la relación que tenemos desde la concepción de ser adultas, de ser adultos, respecto a la población adolescente, respecto a los jóvenes, incluso integraría también a los niños y a las niñas, pero pensemos concretamente en la población adolescente y cómo es que a lo mejor necesitamos reevaluar y reconsiderar muchos de los malestares históricos que hemos compartido y que hemos tenido culturalmente desde lo que significa ser adolescente en este país, ¿no? En este momento, en estos tiempos en los que, como ya platicamos a lo largo de este programa, pues hay una serie de demandas respecto a cómo responder a la realidad de la violencia, a la realidad de las precariedades, a la realidad de las exigencias que se tiene desde la vida adulta sobre la población adolescente. Entonces, bueno, pues un poco, quizás más pensando en hacer una invitación a la autocrítica de cómo relacionarnos con ese grupo, ¿no? Con las personas en ese contexto, en esas condiciones, para justamente no seguir reforzando la idea de que pues ellas no tienen un malestar propio de su momento, ¿no? De su momento histórico, de su condición adolescente, de sus inquietudes y sus preguntas. Creo que con eso me quedaría. Fíjate que te escuchaba a lo largo de la charla y también aquí en la introducción, y me hizo pensar, y ahorita puedes recordar cómo la prisión sirve como un analizante de lo que es afuera, ¿no? Digamos. Entonces, ojalá que los que nos escuchan y nos vean puedan como captar esta idea de que está ahí entre renglones, porque hay por ahí una parte donde lo menciona sobre las instituciones, pero cómo son el reflejo la prisión es el reflejo de la propia sociedad, y entonces nos permite conocer la sociedad, el conocer las condiciones de la gente que ahora sí que habita las prisiones, ¿no? Como este analizante de lo que somos, tanto adentro como afuera. La vida extrema nos lleva a nos da esta posibilidad, pues, ¿no? Sí, y yo diría que algo que es importante es que, con esto que dices, es que las prisiones lo que nos permiten es reconocer que hay personas que están viviendo en condiciones límite, que muchas veces no vemos afuera, pero en realidad, si uno es consciente y abres un poco, sales un poquito del individualismo y de la, como de esta mirada sobre uno mismo, pues uno se da cuenta que está rodeado de personas que están viviendo en condición límite todo el tiempo, todo el tiempo. La diferencia es que las personas que están en prisión traspasaron esa barrera de lo judicial, ¿no? De lo que el Estado considera que es un delito, pero que si ponemos atención podemos rastrear muchos de los factores que llevan a la gente ahí en las condiciones cotidianas de vida. Entonces, perdón, las condiciones límite pues están por todos lados, ¿no? No solamente en el sistema penitenciario. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por este avatar, esta vorágine en la que nos metimos de tiempo, espacios y cuestiones tecnológicas que nos dejaron avanzar y a veces medio no avanzar en este episodio. Muchas gracias por tu tiempo, Klaus, de verdad que, insisto, es siempre muy gustoso platicar contigo. Muchas gracias a ti, Said. Qué bueno que la bitácora sigue viva. Abrazo, al límite, está al límite, pero sigue vivo. Exacto, pero sigue viva. Abrazo, mi Klaus. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. El tiempo es terrible.
indecente, antropólogo indecente, antropólogo indecente, antropólogo indecente.